Hoy en Proyecto Inframundo, fantasmas y demonios, los más perturbadores de Japón, y la historia de Peter Kürten, el asesino de Düsseldorf. Todo eso y más aquí, en Proyecto Inframundo. Muchas gracias por estar aquí, como siempre te agradezco la preferencia. Gracias por seguirnos en las plataformas distintas de esta red. En YouTube como Los Cuentos de Fab, en Instagram como ins_fab, en TikTok como Los Cuentos de Fab, en Facebook la página Yo Soy Fab, donde tenemos igual variedad de noticias y programas. Y aquí en YouTube y en Spotify, que por cierto estamos a nada de estrenar un nuevo programa. El cual, bueno, ya les daremos más detalles conforme vaya avanzando el tiempo. Hoy te traigo una cuenta de unos cuantos seres. Porque aquí en México tenemos nuestro folclore, tenemos nuestros demonios, nuestros fantasmas. Pero en un lugar tan lejano como lo es Japón, no está por demás ver qué clase de demonios y fantasmas viven allá. Entonces hoy te traigo este recuento y la historia de Peter Kürten, el asesino, el vampiro de Düsseldorf. Una historia que sin dudas te va a perturbar. Entonces vamos a empezar porque empezamos con demonios. Los demonios allá son llamados por diferentes nombres. Entonces puede que encuentres un paralelismo entre estos y algunos animes, si te gusta el anime. Entonces vamos a empezar porque empezamos con este. Los Oni son un tipo de yokai. ¿Qué es un yokai? Son demonios que normalmente tienen rasgos humanos, pero también rasgos antropomórficos. Eso significa que también pueden ser humanos, pero pues con cuerpos en cierto modo como de animales, animalizados, por así decirlo. Es de notar que normalmente se les presentan con 3 o más ojos, dedos de más y 2 grandes cuernos en sus cabezas. Es muy típico que el Oni aparezca en el folclore cargando un garrote o una espada gigante y vestido con pieles, siempre caracterizado como un guerrero invencible. El peso cultural que tiene el Oni en la actualidad es muy fuerte. Por ejemplo, el Setsubun es una celebración japonesa llevada a cabo del día antes del comienzo de una nueva estación del año. El festejo va acompañado de un ritual especial para alejar a los demonios en el nuevo año. Los asistentes arrojan semillas de soya al grito de Oniwai Soto, que en español significa Oni, vete de aquí. El kappa es de origen chino y en la novela tradicional Viaje al Oeste, que por cierto inspiró Dragon Ball y Slave Odyssey to the West, uno de los acompañantes del protagonista es un duendecillo de agua llamado Shanseng, que según el budismo japonés bien podríamos considerar un kappa. Las leyendas sobre los kappas son muchísimas, pero siempre se les asocia con los cursos de agua, particularmente en los ríos. Es el tipo de monstruo que utilizan para asustar a los niños y evitar que se ahoguen en los ríos. Al estilo no te metas porque el kappa te va a comer. Es una criatura similar a una rana, pero naturalmente come personas. Normalmente lo describen como un ser con cuerpo de rana, cabello de chino de mediana edad, pico de pato, pico de pollo y un caparazón de tortuga. Son verdes y pueden ser pequeños o medianos. El Jinmenju. El Jinmenju es un árbol muy particular que según el folclore oriental crece en las zonas montañosas. El origen de este yokai es chino, pero fue tomado por la cultura japonesa. Su fruta tiene la apariencia de una cabeza humana que siempre tiene dibujada una sonrisa en su rostro, sin importar si se arranca el fruto o no.
Según las leyendas, estos árboles ya no existen porque los humanos se comieron sus frutos de sabor agridulce. Y sí, es un árbol tiene una forma bastante curiosa. La fruta, sin embargo, es la que sí podríamos decir que es bastante fuera de lo común. Es como una manzana, salvo que tiene caras. Tiene una cara de dolor, de feliz. Hay distintos tipos de caras. Kodama. Se trata de un tipo de espíritu que vive en los bosques, particularmente en las copas de los árboles, y que protege la vegetación de intrusos deforestadores. Pequeños como son, tienen un gran poder mágico, y son muy vengativos. Es curioso que en las leyendas el efecto de eco que se produce al gritar en una montaña o bosque se les atribuye a los Kodama. Es por eso que el término también se usa como sinónimo de eco. Bueno, son pequeños, viven entre las ramas, ojos grandes, boca pequeña, no tienen una apariencia en general, es blanco o amarillento y bueno, pues son pequeñitos. El Kitsune. El Kitsune son espíritus con forma de zorro, asociados con la fertilidad, el conocimiento y el bienestar. En la mitología nipona son seres sabios que viven miles de años y que acumulan saber y distintas habilidades mágicas. Su poder se ve reflejado en la cantidad de colas que tienen. De ahí que el Kyuubi no Kitsune, el zorro de 9 colas, sea considerado uno de los espíritus más nobles de Japón. Los Kitsune pueden cambiar de forma, incluso tomar forma humana, particularmente forma de mujer joven. Y sí, así como nos lo muestran, es un zorro en su máximo esplendor, pero mucho más letal, mucho más grande y bastante más perturbador. Tal vez algunas personas que siguen ciertos animes pueden encontrar similitudes con el Kitsune. Mu-Onna. Al parecer, una Mu-Onna es uno de los primeros capítulos de Inuyasha, como un demonio sin rostro que se hace pasar por la madre de nuestro héroe para absorberlo. En el folclore japonés, la Mu-Onna es un espíritu que surge del dolor de una madre cuando pierde a un hijo en una guerra. Es un espíritu vengativo que puede sucumbir ante el sufrimiento de un niño, pero que también puede no tener problemas en devorarlo, para obtener información y vengarse de quienes le arrebatan a sus hijos. Tal vez estemos al frente de una muy similar versión de La Llorona, claro, con sus pequeñas diferencias, sus pequeñas y trágicas diferencias. Pero sí, la ilustración es una mujer cubierta de un velo blanco, rostro completamente deformado, ojos vacíos, que sostiene el cuerpo inerte de su hijo. Okami significa lobo defendiendo que con el kanji se lo escriba. En el folclore japonés, el lobo, como el zorro y el mapache, son criaturas sagradas, pero los lobos tienen un encanto particular. Ya las especies lobunas de Japón, que se extinguieron a comienzos de 1900, los lobos eran asociados con el mal y la muerte, pero también aparecían como seres benevolentes en algunas leyendas en las que escoltaban a caminantes perdidos en el bosque. Y ni qué decir, es un simple lobo con propiedades mágicas. Tengu. Tengu es un perro celestial del folclore religioso japonés. El budismo lo estimó durante mucho tiempo como demonios malvados, asociados a la guerra y la destrucción. En muchas leyendas, de todas formas, son vistos como seres protectores que viven en las zonas rurales, cerca de las montañas. Si hay una característica que siempre llevan los Tengu, es su larga nariz, el rasgo más representativo de este demonio. Los Tutsukomogami son espíritus artefacto. Según leyendas japonesas, conservan un objeto por 100 años. Pueden dotarlo de conciencia e independencia. Si bien se creía que un objeto con más de 100 años de edad cobraba vida y podría convertirse en un Tutsumogami, este yokai, que a veces toma rasgos antropomórficos, no es agresivo, a menos que se te ocurra deshacerte de él. Son muy apegados a sus dueños. Bueno, como tal no existe una forma clara, porque en realidad son espíritus que poseen objetos. Y el más representativo de todos, tal vez muchos ubiquen referencias, el Shinigami.
El Shinigami es literalmente el dios de la muerte en la religión budista y el folclore japonés. Son espíritus y o deidades que guían a los seres humanos para tener el deseo de morir. La Mara de la religión budista, por ejemplo, es el demonio que tentó a Buda en varias ocasiones y también una representación de la muerte, los impulsos más desgraciados, alejando así a los humanos de la senda espiritual. Yama, el rey y señor del inframundo según la mitología, también es considerado un Shinigami, y varias pinturas representativas lo muestran como un esqueleto gigante, un esqueleto de tamaño bastante exagerado, que en ocasiones simplemente tienta a las personas a morir. Y estas son unas cuantas de los demonios más perturbadores y más representativos de la cultura. Pero ¿qué pasa con los espíritus? Existen fantasmas que tal cual aquí, como la planchada, como las brujas, podrían también ser determinantes en cuanto a la historia. Entonces aquí te tengo, a modo de continuación, los 10 fantasmas japoneses más conocidos y perturbadores. Aquí tengo a Kuchisake Onna. Es una variante japonesa de la chica de la curva. Una joven se sube a un coche con una mascarilla y le pregunta al conductor si es hermosa. Si esta persona le responde que sí, se quita la mascarilla y vemos su cara claramente desfigurada, cortada de lado en lado. Ahora, qué miedo el hecho de que todos estemos ocupando mascarilla y que no podamos confiar. Ubume. El Ubume es un yokai, que como hemos dicho es un demonio con forma humana con ciertas características animales. Es una representación o representa a las mujeres que fallecen durante el parto. Algunas variantes son más amables y dejan comida y dinero para sus hijos. Otras explican que se llevan a los bebés y los matan. Es como la bruja aquí en México. Sashiki Warashi. Las casas tradicionales japonesas están separadas por paredes de papel y si un Sashiki Warashi las habita, oirías sus pasos por toda la vivienda. Son espíritus infantiles y aunque en principio pueden dar miedo, la leyenda asegura que traen fortuna a las familias. Si abandonan nuestras casas, es cuando entramos en desgracia. Y sí, la representación es como un pequeño duende, muy similar a algo juguetón. Hanako-san. Hanako-san es un espíritu que se encuentra siempre en los aseos públicos, o sea, en los baños. Normalmente dicen que en el número 4 un número que la misma cultura lo tiene como un número de mala suerte. Es una chica que murió debido al acoso escolar y ahora llama a la puerta del baño cuando las chicas van a solas, ahogándolas o cortándolas hasta la muerte. Entonces ya sabes, si un día estás en Japón y ves 4 baños, de ley métete al tercero o al segundo, nunca al primero, porque no sabes si estás viendo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Teke-teke es uno de los más conocidos y de hecho es uno de mis favoritos. El fantasma de una joven que cayó a las vías del tren y fue cortada por la mitad. Lleva una guadaña y se arrastra por las noches en busca de víctimas, a las que convertir en nuevos teke-teke, es decir, cortándolas por la mitad. Es curioso porque en el caso del teke-teke, el sonido, el teke-teke, es el sonido que hacen sus uñas, porque no se mueve balanceándose, no, o sea, son las uñas las que escuchas al correr. Entonces, de hecho hay una película muy buena sobre el teke-teke, es un poco gore, pero es muy buena, es recomendable. Yuki Onna. Yuki Onna se aparece en la montaña durante las noches de nieve, flota sin dejar huellas y disfruta matando a los viajeros que se pierden en la oscuridad. Su aspecto hermoso cambia según se acerca a la víctima, presentando de cerca un aspecto endemoniado, algo así como si la escuchas muy lejos es porque está cerca, si la escuchas muy cerca es porque está lejos. Mientras más hermosa la mina, más peligrosa. Continuamos porque el Rokurokubi de día tiene forma humana, pero de noche es un monstruo con un cuello muy largo. Puede incluso llegar a formar pareja con otro humano y mostrar su forma demoníaca mientras éste duerme. Se dice que roba la energía de los mortales.
Y en sí, la representación como tal es una persona, es una mujer, pero con un cuello extremadamente largo, más allá de lo que pudieras imaginar. El futakuchi, el Futakuchi Onna. Con aspecto de ser humano, este monstruo tiene dos bocas, una normal y otra en la parte posterior de la cabeza, o sea en la nuca. Esta boca tiene vida propia y pide más comida mientras blasfema. Esta es muy común, no solo allá en Japón, sino muchas veces hemos visto muchas referencias de personas que tienen bocas en la nuca. Me parece que en una película de... creo que se llama la película de la señorita Augustine y los niños increíbles o deformes, no me acuerdo cómo se llama. Sale una niña que le da de comer a su nuca y es bastante perturbador. Noperabo, un fantasma que adquiere la forma de un familiar para interactuar con las personas sin que sospechen. Poco después hace desaparecer sus facciones para mostrar una cara completamente vacía. Es inofensiva, según esto, pero imagínate la impresión de que un día estás con tu novio o con tu novia, con tu madre o con tu padre, y de pronto estás hablando con esta persona y la notas un poco extraña. Sin embargo, lo ignoras porque, bueno, tal vez tuvo un día largo, tal vez estuvo ocupado. Y cuando volteas, simplemente no tiene rostro. Es totalmente perturbador. El último, y bueno, raro que esté aquí, el Yurei. Fantasmas que no recibieron una ceremonia adecuada tras su muerte y vagan hasta el amanecer. Van vestidos con un kimono y atemorizan a los que los ofendieron en vida. Pues ¿qué tal? ¿Cómo lo ven? Sin duda alguna, el folclore japonés tiene muchísimos fantasmas, demonios y son muy interesantes. ¿Alguno de ellos es tu favorito o lo has visto? Si lo has visto, recuerda que puedes comentar aquí en Spotify o en YouTube. Dependiendo de donde estés, ya está desbloqueado el modo de comentarios en Spotify. Lo único que tienes que hacer es comentar si alguno fue tu favorito. Y bueno, antes de seguir, tenemos un pequeño anuncio que hacerles. Orgullosamente me encuentro aquí con Lore, a los que ya la conocen. Bueno, es mi novia. Y bueno, tenemos un anuncio muy importante que hacer, que no es acerca de un bebé ni nada de eso, sino al contrario, ¿no? Bueno, sí es un bebé, un bebé diferente, sí, claro. No de carne y hueso, no, pero tampoco, no se espante papá, tampoco es un gato. Entonces, bueno, ya, dinos de qué se trata este nuevo proyecto, ¿qué vamos a empezar? Tenemos un nuevo proyecto, así es. Vamos a diferenciarnos un poquito de los demás podcasts, que a comparación de otros que hemos visto, amigos hablando de diferentes temas, este va a ser de nosotros, una pareja, hablando de diferentes temas también. Bueno, pero este podcast lo pueden escuchar cualquiera en realidad, ¿no? Ah, sí, claro. No, vamos dirigidos a un público en general. No es nada más de parejas, puede escucharlo cualquiera, excepto nuestros papás, ¿no? Algunas cosillas van a tener que ser susurradas. Bueno, sí. Algunas cosas, pero es para los demás. ¿Cómo se llama este proyecto? ¿Cómo se llama este hijo nuestro? Parejas disparejas, amigos. Este es lo que va a crecer juntos ahora. Ajá, es un nuevo proyecto en el cual vamos a hablar de distintos temas. Digo, siempre intentando mantener este tono de comedia, este tono de... pues tal vez de humorcillo negro. En ocasiones yo voy a ser el que va a estar ahí como que encargándose de ponerle la comedia, incluso a veces Lore. Bueno, ¿cuándo va a estar disponible esto nuevo? A partir de una fecha muy especial en general para la sociedad. El 14 de febrero, amigos, estaremos presentando este bebé nuestro. Ya lo escucharon, entonces el 14 de febrero se va a subir el primero de muchos. ¿Por dónde lo podemos escuchar? Por Spotify, por YouTube,
por alguna aplicación de Google. ¿Cómo se llama? Es Google Podcast. Pero bueno, en general lo pueden escuchar en YouTube, Los Cuentos de Fab, ahí mismo, o en Spotify, que se llama Los Podcasts de Fab. Aparentemente todos los martes se va a subir. Entonces recuerden, Parejas Disparejas es un nuevo proyecto que vamos a tener orgullosamente a partir del 14 de febrero. Bueno, pues estamos a punto de hablar de Peter Kürten. Recuerda y te recuerdo que muchos de estos temas son complicados y bueno, si estás en presencia de un menor de edad, requiere que lo lleves de la mano. Recuerda que en este programa ninguno de nosotros incentiva que tomes acciones. Simplemente la finalidad de hablar de estas personas es evitar que exista otra persona de este estilo. Entonces vamos a seguir con la vida de Peter Kürten, el vampiro de Dusseldorf. Cabe destacar que Dusseldorf era una ciudad bastante horrible por allá de los años 20, ya que existía una cantidad ridícula de asesinos, hombres y mujeres y niños habían sido víctimas tal cual. No solo fue uno, sino fueron varios. Y en especial, esta ocasión hablamos de uno que había aprendido a torturar desde la infancia. En 1929 la ciudad alemana de Dusseldorf era el terreno de caza de un loco suicida que aparentemente elegía a las víctimas al azar, sin considerar el sexo o la edad. El horror alcanzó su punto culminante el 24 de agosto de ese año cuando dos niños, Gertrude Hamacher de 5 años y Louis Lenzen de 14, fueron encontrados en una parcela cerca de su casa. Los dos habían sido estrangulados y tenían seccionado el cuello. No fueron violados, y el único motivo posible del asesino parecía ser un simple anhelo de sangre. Comenzaron a circular rumores sobre los vampiros. El hombre responsable de estas muertes y horrores vivía en un pequeño apartamento en el 71 de Met Manor, Strasse, y obtenía un profundo placer de la contemplación de sus diabólicas acciones. Peter Kürten era un hombre educado y apuesto de buenos modales, incluso quisquilloso en lo referente a sus trajes y apariencia física. Él y su mujer vivían tranquilamente, siempre manteniendo un estilo de vida respetable. Nació en 1883 en Kolm-Molheim, en una familia pobre. Su padre, un moldeador de oficio, era un borracho y violento. Abusó física y sexualmente de su mujer y de sus hijos, que por cierto eran 13. Y pasó varios años en prisión por estos delitos. La familia se trasladó a Dusseldorf en 1889. De acuerdo con los testimonios que dio a los psiquiatras, por entonces Peter ya era un asesino. Ahogó a 2 de sus compañeros de juegos cuando jugaban en una balsa en el Rin a la edad de 9 años. El chico se fue de casa y sobrevivió robando desde edad temprana. Desde edad temprana tenía un gran apetito sexual y dio rienda suelta a su bestialismo con varios animales. Se dio cuenta que apuñalándoles aumentaba su placer. Se había iniciado en estas prácticas por el perrero local, que vivía en la misma casa que los Kürten. Fue él quien le enseñó a torturar a los animales que atrapaba. Con 14 años se colocó de aprendiz como moldeador. Odiaba el trabajo y esa vida, y muy pronto empezó a robar dinero de su jefe. Huyó a Koblenz, donde vivió con una prostituta. Fue arrestado por robo y llevado a prisión. Liberado en 1899, estranguló a una mujer cuando estaban haciendo el amor en el bosque, y la abandonó moribunda. Como nunca se encontró el cuerpo, se presume que sobrevivió y que se recuperó posteriormente. En 1900 regresó a prisión por 4 años. Era un prisionero conflictivo que continuamente se negaba a trabajar y se burlaba de las normas de la cárcel para que le dejaran incomunicado. Allí pasaba el tiempo y se dejaba llevar por sus fantasías sádicas, obteniendo satisfacción sexual al imaginar actos de violencia y venganza contra la sociedad. Liberado en 1904, Kürten continuó con su carrera criminal, añadiendo el incendio premeditado al robo.
prendió fuego a géniles y graneros, emocionándose con las llamas y con la idea de que un vagabundo pudiera estar durmiendo en el heno. Se le llamó a filas, pero la reglamentación estricta de la vida militar no era de su agrado. Puesto en libertad en 1913, Peter sobrevivió desvalijando casas el 25 de mayo, mientras robando en un bar en Colonia atacó y estranguló a Christine Klein, de 13 años, a la que había descubierto durmiendo en la cama. 2 veces en 1913, Curten atacó a gente extraña en la calle, hiriéndolos con un hacha y obteniendo placer de la contemplación de la sangre. Sin embargo, antes de que lo pudieran asesinar, otra vez, fue arrestado por robo y pasó los años de la Primera Guerra Mundial en la cárcel. Después de ser puesto en libertad en 1921, fue a la casa de su hermana Altenburg, donde conoció a su futura esposa, presumió de ser un prisionero de guerra, recién liberado por los rusos, y la cortejó con una mezcla de palabras cariñosas y francas amenazas de violencia. La que iba a ser su mujer con anterioridad había sido una prostituta y permaneció en prisión 4 años por disparar a un hombre que la abandonó. Después de prometerle matrimonio, ella creía que cualquiera que fuera su destino, tenía como deber soportar a este hombre, a fin de redimir su pasado pecaminoso. Aceptó la propuesta de matrimonio de Curten y posteriormente aceptó su infidelidad y su afición al delito. Aparentemente sin quejarse por su parte, él nunca la trató mal. Posteriormente dijo que solo le había sido posible en su matrimonio realizar el acto conyugal, imaginando que era un encuentro violento con otra persona. Los recién casados vivían en Altenburg hasta 1925. Curten hizo un esfuerzo para reformarse. Trabajó como moderador, se hizo sindicalista y activista político, pero alguna que otra vez buscaba mujeres con las que tenía brutales encuentros sexuales. Cuando en alguna ocasión llegaba demasiado lejos, su mujer intervenía para evitar que fuera acusado por estos ataques. Altenburg era una ciudad demasiado pequeña para sus deseos y se marcharon a Düsseldorf. Desde ese año hasta 1928 llevó a cabo 4 o 5 ataques contra mujeres, estrangulándolas hasta dejarlas inconscientes. Volvió otra vez a los Heniles, esta vez incendiando 2 casas y varias dependencias. Entonces, desde 1925 nació el vampiro de Düsseldorf oficialmente. Luego comenzó su reinado de terror en la noche del 3 de febrero de 1929. Se precipitó sobre una mujer que caminaba hacia su casa y le clavó 24 veces unas tijeras. Misteriosamente y curiosamente, ella sobrevivió. 10 noches más tarde apuñaló a un obrero de 45 años, Rudolf Scher, 20 veces y le dejó muriéndose en la carretera. El 9 de marzo atacó y estranguló a una niña de 8 años. Luego se ensañó con el cadáver de la niña clavándole un cuchillo. Más tarde, Curten cambió su táctica de ataque, dejando medio muertas a 4 mujeres, antes de volver a sus hábitos en agosto. Asesinó a 2 niños, también a una niña llamada María Ann, y la enterró en un prado de Rin. Un día después volvió y la desenterró. Intentó crucificarla en un árbol para que la encontrara cualquiera que pasara por allí. Pero el cadáver pesaba demasiado para levantarlo, así que lo arrastró a un nuevo lugar y lo volvió a enterrar. A finales de septiembre, tomó un martillo para utilizarlo como arma, asesinando a 2 mujeres e hiriendo a otras 2 en distintos ataques. La última víctima de Curten fue una niña de 5 años, Gertrude Albermann, que desapareció el 7 de noviembre. Escribió a los periódicos informándoles dónde podía encontrar el cadáver y también les proporcionó un tosco mapa que mostraba el lugar de la sepultura. María Ann estaba entre los miles de personas que se congregaron en el lugar. Aunque no iba a haber más asesinatos, Peter continuó con los ataques, medio ahogando o apaleando a más de 10 mujeres en los primeros 5 meses. A pesar de la presión pública, la frecuencia de los ataques y las descripciones de Curten dadas por las supervivientes, la policía no estaba cerca de resolver el caso. Interrogaron a miles de personas y se siguieron con más de 2000 pistas, pero ninguna condujo a nada. Se habían dado cientos de miles de nombres a la policía, incluyendo el de Curten. Una mujer a la que él atacó le denunció
pero los detectives consideraron que le estaban haciendo perder tiempo y la multaron por ello. Fíjense, desde ahí ya estaba esta horrible práctica que hasta la fecha sigue, culpar a la víctima. El reinado de Curtin finalizó en mayo de 1930. Otra mujer a la que también había atacado, pero que no denunció el hecho, le reconoció y a ella en las escaleras de su casa. Creyendo que se le encarcelaría por violación, no por asesinato, Peter se lo confesó a su mujer, que no sospechaba nada, de modo que pudiera ayudarle y recolectar dinero para la fianza. Ella no se lo podía creer, pero el detallado relato de sus crímenes tenía una clara memoria de cada incidente y bueno, los revivía. Finalmente la convenció. Curtin planteó un último asesinato antes de su arresto, pero sin su conocimiento de su esposa se fue derecho a la policía. El 24 de mayo se encontró con su mujer fuera de la iglesia de Rocus. Un agente armado le estaba esperando cuando él llegó y el monstruo de Dusseldorf quedó bajo custodia. Hizo una confesión completa que incluía muchísimos crímenes, de los cuales la policía no tenía noticia. Durante el tiempo que pasó en prisión, Curtin recibió una gran cantidad de cartas. Muchas de ellas, lo que no resultaba sorprendente, hablaban de los castigos que los remitentes querían infligirle. Pero sin embargo, un número igual eran cartas de amor y peticiones de autógrafos. El asesino pasó gran parte del tiempo bajo custodia hablando con psicólogos acerca de sus acciones y de los motivos proporcionando una oportunidad sin precedentes para estudiar la mente de un sádico asesino. El juicio empezó en el Tribunal de lo Criminal en Düsseldorf, el 13 de abril de 1931, y duró 10 días. La defensa se basaba en la locura y los testimonios de los numerosos expertos en psiquiatría. Ocuparon la mayor parte del juicio. El jurado se retiró a deliberar 90 minutos y volvió. Con 9 veredictos de culpabilidad, Curtin fue sentenciado a muerte. Su abogado, el Dr. Wenner, apeló la sentencia, pero fue desestimada. El 30 de junio se fijó la ejecución para el 2 de julio, a las 6 de la mañana. Al que menos le importaba todo esto era al propio reo, sabiendo que aunque solo fuera un momento, podría experimentar el placer de sentir su propia sangre saliendo a borbotones de su cuerpo. Esto cuando le cortaran la cabeza. No le importaba morir. Peter Curtin aceptó su destino y con ecuanimidad. Su última comida consistió en Wiener Schnitzel, patatas fritas y vino blanco. Fue a la guillotina lleno y contento. En palabras de él, no tengo remordimiento en cuanto a mis acciones. Me avergüenzan. Le diré que recordando todos los detalles no lo encuentro desagradable. Pues ya escucharon, esa es la historia de Peter Curtin, el vampiro de Dusseldorf o el monstruo de Dusseldorf. Creo que, dejé muchos detalles fuera a favor del tiempo. Entonces yo creo que este asesino requiere o merece, desdichadamente, su propio programa. ¿Por qué? Porque hay bastantes partes que se pueden llegar, se pueden analizar. Desde la misma crianza de esta persona, que como bien sabemos, fue difícil, hasta su pareja, el hecho de que su pareja lo viera tan normal y que se sintiera con la obligación de no solo tolerarlo, sino ayudarlo, está bastante fuerte y yo creo que sí está de preocuparse. Pero bueno, pues ya llegamos hasta el final y como siempre, recomiéndame, ¿qué temas quieres que hablemos? ¿Dónde puedes comentar? Lo puedes comentar incluso en Spotify. En Spotify hay una opción en la cual puedes dar, tus puntos de vista, si quieres que hablemos de algo más, quieres que continuemos una saga. Y en YouTube ya estamos empezando a subirlos en el canal de los cuentos de Fab, donde los subimos a modo de podcast. Entonces ahí, si no tienes Spotify, tienes Spotify, si no, no podrías estar escuchando esto en Spotify. Si tienes YouTube, recuerda que puedes suscribirte a mi canal Los Cuentos de Fab y todos los viernes te veo en Facebook en vivo en la página Yo Soy Fab, en donde hablamos de las notas más virales. Proyecto Inframundo es un podcast que se sube todos los jueves a partir de las 8 por Spotify y en YouTube.
Entonces, recuerda, Parejas Disparejas es un nuevo podcast que se empezará a transmitir en YouTube ya con imagen y sonido, no solo sonido. Entonces, ya hemos terminado. Este fue Proyecto Inframundo, nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda, no confíes en nadie.